A veces un viaje no sorprende por lo que imaginamos, sino por lo que se esconde en los detalles. En Venecia, lo inesperado aparece al cruzar un puente, cualquiera, o perderte en un barrio. La masificación, las decisiones entre pagar por una vista o buscar una experiencia auténtica, y la frustración de ver el viaje convertido en filas interminables y precios inesperados. Nosotros entendemos esa mezcla de asombro y duda, por eso te traemos rutas prácticas, trucos para ahorrar y advertencias reales. Quédate con nosotros hasta el final porque vamos a destapar el misterio que más asusta a los viajeros. ¿Viajar a Venecia es un lujo imposible o un plan que puedes vivir sin vaciar tu cuenta? Te revelamos el presupuesto claro y un desglose detallado. ¿Qué pasa, tribu viajera? Somos Nico y Tata y esto es Pasaporte y Rumbo, el espacio que te da trucos reales, recomendaciones verificadas y rutas claras para viajar mejor. Venecia no es solo famosa por su arquitectura y sus canales, también por la historia que respira en cada rincón. Durante siglos fue una potencia comercial, la puerta entre Oriente y Occidente, lo que dejó huellas en su arte, su gastronomía y hasta en su forma de hablar. Aquí conviven palacios góticos, iglesias bizantinas y plazas renacentistas, como si caminaras en un museo al aire libre. Venecia está construida sobre más de 100 islas unidas por canales y puentes que parecen sacados de un cuento. No hay autos, no hay motos, aquí todo se mueve en barco, a pie o en góndola. Y ese simple hecho ya cambia la forma de vivir el viaje. Suena romántico, ¿verdad? Pero también es caótico si no sabes moverte bien. Pocos lugares en el mundo tienen tradiciones tan vivas como el Carnaval de Venecia, con sus máscaras enigmáticas y desfiles que parecen sacados de otra época. Es justamente esa mezcla de misterio, historia y romanticismo lo que hace que millones sueñen con recorrer. Para que te hagas una idea, Venecia recibe cerca de unos 20 millones de visitantes cada año. Justo por eso, elegir bien la fecha de tu viaje puede marcar la diferencia entre disfrutar o quedar atrapado. Antes de pensar en góndolas y paisajes, repasemos lo básico. Esos datos rápidos pero vitales para tu viaje que te pueden sacar de apuro. La moneda oficial es el euro. Un dólar equivale aproximadamente a 0.90 euros. Para pagar, la mayoría de lugares aceptan tarjetas sin contacto y billeteras móviles. Aún así, vale la pena llevar de 20 a 50 dólares en efectivo. Si tu banco cobra comisiones al retirar efectivo, usa cajeros de bancos grandes y evita las casas de cambio del centro. En Venecia, como en toda Italia, se habla italiano, pero en las zonas turísticas encontrarás que muchos se defienden con el inglés. Aún así, nunca sobra aprender palabras básicas como ciao, que significa hola o adiós. Grazie es para decir gracias. Per favore es por favor. Y si necesitas ayuda, puedes decir aiuto. Incluso algo tan sencillo como un buongiorno, que significa buenos días. Quanto costa significa cuánto vale. Usar estas expresiones hará que las experiencias sean mucho más cercanas y amigables. Para el clima todo depende de la época en que decidas viajar. Turísticamente cada estación tiene su encanto. La mejor temporada es la primavera de abril a junio y el otoño de septiembre a octubre, cuando las temperaturas rondan entre los 15 grados centígrados a los 25 grados centígrados. El clima es agradable y hay menos turistas, lo que te permite disfrutar de la ciudad con más calma. En verano, especialmente en julio y agosto, el termómetro puede subir hasta los 35 grados centígrados. Los precios se disparan y Venecia se llena de visitantes, lo que hace que caminar entre los puentes y callejones se vuelva agotador. En invierno las temperaturas bajan entre 0 grados centígrados, 8 grados centígrados, hace frío y hay más niebla, pero a cambio encontrarás menos multitudes y una atmósfera única, con una Venecia más tranquila y misteriosa. Tribu Concept: lleva siempre zapatos cómodos y resistentes al agua, porque las inundaciones, el famoso agua alta, pueden sorprender en cualquier momento. Muchos turistas no lo esperan y terminan comprando botas de emergencia en plena Plaza San Marcos a precios absurdos. Sobre los vuelos redondos desde Norteamérica como Nueva York o Toronto suelen encontrarse entre 450 a 950 dólares. Desde Latinoamérica como Ciudad de México o Bogotá, lo común es ver tarifas entre los 750 a 1300 dólares con una o dos escalas. Si viajas desde Europa es posible conseguir ida y vuelta desde 80 a 300 dólares dependiendo de la temporada y la aerolínea. Tribu Consejo: es importante jugar con fechas flexibles y también considerar aeropuertos cercanos como Milán o Bolonia, cuando los precios a Venecia se disparan, porque muchas veces el ahorro puede ser considerable. Venecia cuenta con su propio aeropuerto internacional, el Marco Polo, que recibe vuelos de toda Europa y conexiones desde América. Al aterrizar allí tienes varias formas de llegar al centro histórico. Una opción pintoresca es tomar el Vaporetto a Liga Luna, que es el barco que conecta
conecta el aeropuerto con la laguna. Cuesta entre unos 16 a unos $30 y tarda entre 50 a 75 minutos según la línea, dejándote en paradas clave como San Marco o Rialto. Otra alternativa mucho más rápida es el bus expreso que llega a Piazzale Roma en unos 20 a 25 minutos por alrededor de $11. Y si quieres la experiencia más exclusiva, puedes tomar un taxi acuático privado que te lleva directamente a tu hotel en unos 20 a 30 minutos, pero el precio sube bastante, entre 130 a $175 por embarcación para 4 a 6 personas. Si vuelas a Treviso o un aeropuerto más pequeño usado por aerolíneas de bajo costo, el traslado en bus hasta Piazzale Roma cuesta entre 13 a $16 y tarda aproximadamente 70 minutos. Otra forma muy popular de llegar a Venecia es en tren, ya que la estación Santa Lucía está justo en el corazón de la ciudad. Desde Milán el trayecto toma de 2 a 3 horas y ronda los $25 a $45, mientras que desde Florencia demora unas 2 horas y media con precios similares. Incluso desde Roma puedes llegar en tren de alta velocidad en unas 4 horas por $40 a $70, disfrutando de paisajes italianos antes de entrar directamente a la isla. Para moverte en tu día a día, lo primero que hay que saber es que Venecia está hecha para caminar. Sus callejones y puentes son parte de la experiencia y perderse es casi inevitable. Ahora, cuando la caminata se hace larga o quieres cruzar el Gran Canal, entra en juego el Vaporetto, que es como el autobús acuático de Venecia. Un boleto sencillo cuesta alrededor de unos $11 y te sirve por 75 minutos, pero si planeas usarlo varias veces, lo mejor es optar por los pases turísticos de transporte. El de 24 horas cuesta unos $28, el de 48 horas $39 y el de 72 horas cuesta unos $45. Y el de 7 días cuesta unos $72. Si ya conoces algún truco para moverte barato en ciudades sin autos, ¿cuál ha sido tu favorito? Déjanos en los comentarios para que todos aprendamos. Un detalle curioso es que también existen los traghetti, que son góndolas compartidas que cruzan de una orilla a otra en puntos estratégicos del Gran Canal. Funcionan como un mini ferry y cuestan un solo $2. Y claro, están los taxis acuáticos privados que son rápidos, cómodos y muy fotogénicos. El trayecto promedio puede costar entre unos 130 a unos $175 por embarcación, ideal si viajas con mucho equipaje. Tribu consejo, te recomendamos llevar descargadas los mapas offline de Venecia y consultar horarios en la app oficial de transporte para no depender solo de las pantallas en los embarcaderos. En cuanto al hospedaje, Venecia es de esas ciudades donde el barrio que elijas cambia totalmente a la experiencia. San Marco es el corazón turístico, vibrante pero caro. Torso Duro tiene un aire artístico y más tranquilo, ideal para disfrutar galerías y atardeceres junto al canal. Canaretgo conserva un ambiente local con bares típicos conocidos como Bacari. Castello es amplio y auténtico con menos turistas. Santa Croce y San Polo son prácticos porque están cerca de la Piazzale Roma, el punto de entrada y salida hacia el aeropuerto y la estación de tren. Lido es perfecto si viajas en verano y quieres combinar playa con la ciudad. Y Mestre, que está en tierra firme, es la opción más económica. Los precios por noche para 2 personas van desde unos $80 a $150 en hostal, entre $140 a $260 en un hotel 3 estrellas y de $250 a $500 o más en uno de 4 estrellas. A eso hay que sumarle el impuesto municipal que cobra la ciudad por persona y por noche, hasta un máximo de 5 noches. Para estar conectado, si prefieres una SIM física, compañías como TIM, Vodafone o Wintre te pedirán el pasaporte para registrarla y los planes suelen incluir entre 30 a 100 GB de datos por precios que van desde los $16 a los $33, más una posible activación entre $5 a $11. Otra opción aún más práctica es usar una eSIM. No necesitas papeles, puedes elegir paquetes entre 3 a 20 GB con precios que oscilan entre los $5 y $32. Tribu consejo, evita comprar en kioscos que intentan venderte paquetes para turistas inflados. En lo que respecta a los enchufes, los más comunes son los tipo 6 tipo L, así que la solución más sencilla es llevar un adaptador universal que incluye clavijas europeas. Italia funciona con un voltaje de 230 voltios y con una frecuencia de 50 Hz. Hablar de Venecia es como abrir un libro de arte viviente. No se trata solo de pasear entre canales, sino de descubrir rincones que han marcado la cultura italiana y europea por siglos. El corazón de Venecia late en la Plaza de San Marcos, un espacio que desde el siglo IX ha sido el centro político, religioso y social de la ciudad. Napoleón la llamó el salón más bello de Europa y basta con poner un pie allí para entender por qué. Todo está rodeado de joyas arquitectónicas. Allí se levantan algunos de los edificios más importantes. Empezando por la Basílica de San Marcos.
es sin duda la joya de la plaza, con sus mosaicos dorados que narran paisajes bíblicos y su mezcla de estilos bizantino, gótico y renacentista. Es un símbolo del poder de Venecia, como república marítima. La entrada principal es gratuita, pero subir al museo y la terraza para disfrutar de la vista cuesta alrededor de $7, mientras que visitar el tesoro y el altar de oro tiene un costo adicional de $5 cada uno. Justo al lado se alza el campanario de San Marcos, la torre más alta de la ciudad con casi 100 metros de altura. Desde arriba se obtiene una de las panorámicas más espectaculares de Venecia, con la laguna y los tejados rojos extendiéndose en el horizonte. La subida en ascensor cuesta aproximadamente $12 y es una experiencia imperdible si quieres ver la ciudad desde otra perspectiva. Otro icono es la Torre del Reloj, construida en el siglo IX. Su reloj astronómico no solo marca las horas, sino también las fases lunares y el movimiento del sol a través del zodiaco. Es un recordatorio del vínculo de Venecia con la navegación y la astronomía. Aunque solo se puede visitar en visitas guiadas, estas rondan los $15. Y no podemos olvidar el majestuoso Palacio Ducal, antigua residencia de los dux o duques y sede del poder político. Sus salones cargados de arte, la imponente sala del Gran Consejo, hacen de este palacio un museo vivo de la historia veneciana. La entrada cuesta unos $30 y combina la grandeza de la arquitectura gótica con la intriga de los calabozos que aún se pueden recorrer. Muy cerca encontrarás el Puente de los Suspiros. Guarda una leyenda romántica y oscura. Este pasadizo cerrado que une el Palacio Ducal con la antigua prisión recibió a los condenados que miraban por última vez la laguna suspirando por su libertad perdida. Otro punto que enamora es el puente de Rialto, el más antiguo sobre el Gran Canal. Construido en el siglo XVI, fue durante años el centro comercial de la ciudad. A sus pies aún late esa esencia en el mercado de Rialto, donde el bullicio de pescadores y comerciantes llena de color y aromas cada mañana. Y de todos estos monumentos, ¿cuál te mueres por visitar primero y por qué? Queremos leer tu elección. Entre los tesoros culturales está el Teatro de la Fenice, uno de los templos de la ópera más famosos de Italia. Su nombre, el Fénix, no es casual. Se ha levantado de las cenizas tras varios incendios y hoy sigue siendo un escenario imprescindible, con entradas que rondan los $35. Pero Venecia también sorprende con rincones menos conocidos. La Scala Contarini del Bobolo, con su escalera en espiral al estilo gótico veneciano, regala una panorámica distinta de los tejados desde la ciudad por $8. Y subir a la terraza del Fondaco dei Tedeschi, un antiguo almacén de comerciantes alemanes convertido en centro cultural y de compras. Es gratis, aunque conviene reservar para disfrutar de una de las vistas más espectaculares del Gran Canal. Visita la iglesia de Santi Giovanni e Paolo, uno de los templos góticos más grandes de Venecia. Aquí descansan más de 20 dukes que gobernaron la ciudad, lo que convierte en un auténtico mausoleo de poder e historia. Su interior impresiona por la magnitud de las tumbas y los detalles arquitectónicos. La entrada tiene un costo aproximado de $4. No puedes dejar de admirar la majestuosa Basílica de San María de la Salute. Erigida en agradecimiento a la Virgen tras la peste de 1630, es un símbolo del skyline veneciano y uno de los puntos más fotografiados desde el Gran Canal. La entrada es gratuita, aunque algunas capillas internas pueden tener costos adicionales. Recorre el barrio judío de Venecia, considerado el primero de Europa. Aquí nació la palabra ghetto y todavía se conservan sinagogas activas, plazas tranquilas y rincones donde la comunidad judía mantiene vivo su legado. Y por último, maravíllate en la Scuola Grande di San Rocco, donde las paredes y techos están cubiertos por las obras maestras de Tintoretto. Es casi como caminar dentro de una galería de arte del Renacimiento veneciano. La entrada cuesta alrededor de $12. Si hay momentos que hacen que Venecia se sienta única, son aquellos en los que cambiamos la perspectiva y dejamos que la ciudad nos sorprenda sin prisa. Aquí reunimos experiencias distintas, memorables y perfectas para ver la laguna con otros ojos. Tomamos el Vaporetto desde San Zaccaria y en apenas 5 minutos cruzamos a la isla de San Giorgio Maggiore. Entramos a la Basílica de Palladio y subimos al campanario para tener quizá la vista más limpia hacia la plaza de San Marcos y la laguna. La subida cuesta unos $8. Haz una parada en la cripta de San Zacarías, un lugar poco conocido que sorprende desde el primer paso. Aquí el ambiente cambia por completo. Frescos antiguos, columnas semisumergidas y ese silencio que transmite la sensación de estar en una Venecia escondida bajo el agua. La entrada ronda los $4 y aunque la visita es breve, la experiencia es profundamente poderosa. Detente un momento en la librería Acqua Alta, un universo surreal que parece sacado de un sueño veneciano. Los libros descansan en góndolas, bañeras y hasta en una escalera hecha de enciclopedias diseñadas para resistir las mareas del agua alta. La entrada es gratuita, aunque siempre es buena idea llevarse un recuerdo, desde un libro a una postal que van entre los $2 a los $10. Conoce Mura y su tradición más icónica, el arte del vidrio soplado. Aquí puedes vivir la experiencia clásica de entrar a una fábrica y presenciar cómo nace cada pieza. Muchas ofrecen demostraciones gratuitas con explicación incluida, pero si prefieres algo más completo y guiado, calcula entre $10 a $15.
Urano es una de esas postales vivas que no puedes dejar fuera del viaje. Casitas de colores que parecen sacadas de un cuento y un ambiente mágico al caminar por sus callecitas. Allí puedes entrar al Museo del Encaje por unos $7 para descubrir la tradición artesanal que dio fama a la isla. Pero la experiencia se vuelve aún más especial cuando la combinas con una visita a Torcello, una isla tranquila, cargada de historia y con un encanto casi olvidado. Estas excursiones en barco suelen costar entre unos 25 a unos $30 por persona, con guías en distintos idiomas. Si pudieras escoger una sola experiencia en la Laguna Veneciana, ¿cuál sería? Comenta tu elección. Uno de los grandes placeres de viajar a Venecia es dejarse conquistar por su mesa. Aquí tienes los sabores que no puedes perderte. Lo primero que tienes que probar son los chiquetti, el tapeo veneciano. Imagina una barra llena de pequeños bocados, crostini con bacalá, albóndigas de pescado, quesos, aceitunas y mucho más, acompañados de una copa de vino de la casa. Perfectos para ir picando mientras recorres la ciudad. Y lo mejor es que con 8 a $12 quedas satisfecho. Después llega el turno de los sabores marinos con la sarde in sabor. Sardinas marinadas con cebolla, piñón y pasas. Ese contraste dulce y salado típico sorprende hasta la más clásica de los paladares. Un plato así rondaba los $14. No te puedes perder el risotto al negro di sepia, cremoso, intenso y con ese color negro. Es un arroz cremoso que se impregna con la tinta de la sepia, dándole ese color negro, intenso y un sabor marino profundo. Suele costar unos $18. Si hablamos de tradiciones, el bacalá mantecato es el rey. Bacalao desmigado y batido hasta quedar como una crema, perfecto para untar en un pan caliente. Por unos $16 te llevas la esencia de la cocina veneciana. La pasta también tiene su lugar con los bigoli en salsa, gruesos y artesanales, servidos con anchoas o carne. Es una receta que nunca falla, alrededor de $15 por plato. Y si eres de los que buscan algo auténtico y retador, atrévete con el fegato alla veneziana, hígado de ternera con cebolla caramelizada. Es un plato fuerte, intenso y por unos $20 entiendes por qué ha sobrevivido siglos en la mesa local. Los postres en Venecia son puro antojo. Los fritolè, bolitas fritas con pasas y azúcar, perfectas para comer mientras caminas desde $5. Los saletti, galletitas de maíz y pasas que te conquistan por unos $4. Y si eres amante de los clásicos, el tiramisú, aunque nació en Treviso, aquí se disfruta como si fuera propio, por unos $6 la porción. Para acompañar todo esto no puede faltar un brindis. La bebida icónica es el spritz veneciano, fresco con aperol o campari, que encuentras por unos $4 a $6 en casi cualquier bar. También puedes probar el vino blanco de la región del Veneto o un espumante prosecco, ideal para cerrar el recorrido gastronómico. ¿Cuál de estos platos venecianos probarías primero? Deja tu decisión abajo en los comentarios. Visitar Venecia no solo es recorrer canales y saborear platos únicos, también implica sumergirte en una cultura que combina tradición, respeto y pequeños gestos que marcan la diferencia. Primero, la modestia en la vestimenta es clave, especialmente si visitas iglesias o basílicas. Evita hombros descubiertos y pantalones cortos. Cubrirte adecuadamente no solo es muestra de respeto, sino que también te permite acceder sin problemas a los templos. Respeta las normas de comportamiento en los canales y góndolas. Los vaporetos tienen carriles de embarque y desembarque. No te subas antes de que todos bajen. En góndolas o taxis acuáticos, evita movimientos bruscos y sigue las indicaciones del gondolero, quien conoce cada recoveco y corriente del canal. Si ya has visitado Venecia, ¿qué costumbre local te sorprendió más? Cuéntanos tu experiencia y ayuda a otros viajeros a integrarse sin problemas. La propina en Venecia no es obligatoria, pero dejar un 5 a 10% en restaurantes es bien visto, si recibiste buen servicio. Para bares y cafés se puede redondear la cuenta. También es importante respetar los espacios públicos. No te sientes sobre los escalones de iglesias o monumentos. No dejes basura, no toques obras de arte y evita hacer ruido excesivo en callejones estrechos. Finalmente, ten en cuenta que las fotos con drones están reguladas y en ciertos puntos turísticos solo se permite con permiso previo. Mientras tanto, tu cámara o teléfono bastarán para capturar esos rincones mágicos. Aunque Venecia parece un cuento de hadas, hay errores que muchos viajeros cometen y que pueden arruinar la experiencia si no se tienen en cuenta. Uno de los más comunes es no planear los recorridos con anticipación. La ciudad recibe millones de visitantes al año y sin estrategia terminas haciendo filas interminables. Compra las entradas con anticipación y considera horarios tempranos o al final de la tarde, cuando hay menos aglomeración. Otro error frecuente es subestimar los costos diarios. Entre góndolas, vaporetos, comidas y entradas, Venecia puede ser sorprendentemente costosa. Por eso conviene tener claros los precios y decidir qué experiencias realmente valen la pena. Caminar sin mapas ni apps online es otro tropiezo. Los callejones y canales pueden ser un laberinto y perderse puede ser divertido, pero también agotador si no sabes cómo volver a tu alojamiento. Por último, esperar que todo sea gratuito o barato.
Experiencias únicas como subir al campanario, visitar la cripta de San Zacarías o un tour guiado a Murano y Burano tienen un costo, y eso está bien. Reflejan siglos de historia y tradición que hace de Venecia un lugar único en el mundo. Cuando hablamos de Venecia, abundan los mitos que pueden confundir a cualquier viajero. Desmentimos o confirmamos algunos de ellos. ¿Venecia solo es romántica para parejas? Mito. La verdad es que, aunque los canales y góndolas son ideales para un paseo en pareja, la ciudad ofrece experiencias para todos. Barrios con vida local, mercados llenos de historia, museos, teatros y rutas gastronómicas que cualquiera puede disfrutar sin necesidad de una compañía romántica. ¿Las góndolas son caras y no valen la pena? Mito. Es cierto que un paseo tradicional cuesta entre 80 a 100 dólares, pero los traghetti permiten vivir la experiencia de una góndola por apenas 2 dólares, ofreciendo un vistazo auténtico y económico del día a día veneciano. ¿Los mercados y Bacari son esenciales para vivir Venecia? ¿Verdad? La experiencia auténtica de la ciudad no está solo en los monumentos, sino en recorrer los mercados locales como el de Rialto o detenerse en pequeños Bacari. Estos lugares ofrecen sabores, aromas y tradiciones que no se encuentran en restaurantes turísticos y son clave para entender la vida cotidiana veneciana. ¿Venecia es solo para turistas? Mito. Si te adentras en barrios como Cagnareto o Castello, encontrarás plazas tranquilas, Bacari auténticos y mercados donde los locales compran a diario. Alejarse de las zonas masificadas permite descubrir la Venecia verdadera y viva. ¿Viajar a Venecia es carísimo? Mito. Si te dejas llevar por los hoteles de lujo frente al Gran Canal, los precios son altísimos, pero con un poco de planificación puedes disfrutarla sin gastar una fortuna. El hospedaje puede ir de 80 a 300 dólares. A la hora de comer no necesitas ir a un restaurante carísimo, puedes comer en restaurantes locales desde 10 a 30 dólares. Moverte tampoco es un problema, puedes recorrer la ciudad entera en Vaporetto. Y lo mejor, gran parte de Venecia es gratuita, no necesitas vaciar la cuenta para vivir la magia y disfrutar Venecia plenamente. ¿Habías escuchado alguno de estos mitos sobre Venecia? ¿Cuál te sorprendió más? Escribe tu opinión y ayuda a otros viajeros a no equivocarse. Venecia no es solo canales y góndolas, también tiene detalles prácticos que muchos viajeros descubren sobre la marcha. Empecemos por lo esencial, el pasaporte. Revisa que tengas al menos 6 meses de vigencia desde tu llegada y guarda una copia digital y otra impresa por seguridad. Para muchas nacionalidades latinoamericanas no se requiere visa Schengen para estancias cortas. Puedes permanecer hasta 90 días en un periodo de 180 días como turista. Si tu nacionalidad sí exige visa Schengen, el trámite consular estándar suele costar alrededor de unos 85 dólares y conviene solicitarlo con tiempo por las citas y los procesos administrativos. En los controles migratorios pueden pedirte el comprobante de alojamiento y el etiqueta de salida del espacio Schengen. Así que siempre lleva las reservas a la mano, tanto en el móvil como en papel. También es posible que te soliciten demostrar medios económicos. Como referencia se estima entre 50 a 70 dólares diarios por persona. Es recomendable unos 100 a 200 dólares extra. No se exigen vacunas específicas para viajeros, pero te recomendamos estar al día con las vacunas de calendario y contratar un seguro de viaje, aunque no es obligatorio. Por una semana suele costar entre 15 a 40 dólares. En el 2025, Venecia aprobó una tasa de acceso entre 5 a 10 dólares para quienes visitan la ciudad en el día y en fechas específicas. Hoy no está vigente, pero conviene revisar siempre antes de viajar por si vuelven a activar medidas temporales. Con todo listo y con la planificación previa para tu viaje, llega el momento que muchos esperan: definir cuánto realmente necesitas para recorrer Venecia sin sobresaltos. Tal como te adelantamos al inicio, vamos a mostrarte un desglose completo de gastos pensado para que organices tu viaje con calma y claridad. Y si quieres darte algunos lujos durante tu estancia, también te presentaremos un presupuesto más amplio para que tengas todas las opciones sobre la mesa y decidas según tu estilo de viaje. Y así, con cada calle, cada puente y cada rincón que descubrimos, Venecia nos recuerda que la magia de viajar no está solo en las postales, sino en los detalles que nos sorprenden y nos hacen vivir experiencias auténticas. Ahora queremos leerte. ¿Qué es lo que primero harías en Venecia? Cuéntanos en los comentarios y armemos juntos la mejor ruta para tu próximo viaje. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva aventura para seguir aprendiendo y viajando juntos. Y mientras planificas tu próxima aventura, no te pierdas este video que te dejamos aquí, el aliado perfecto para seguir descubriendo destinos increíbles.